Flujo de aire. Flujo de aire. Es muy importante que comprenda cómo funciona el flujo de aire y por qué es importante para usted como usuario de PC, sea cual sea. Tener un buen flujo de aire no solo hace que su PC sea más silenciosa, sino que también la hace menos polvorienta, más fresca y, de hecho, le brinda más rendimiento. Pero es más complicado de lo que piensas debido a los diferentes diseños de carcasa, diferentes ventiladores y diferentes opciones de refrigeración. Porque podrías comprar la carcasa equivocada con el enfriador equivocado, lo que en realidad es malo para el flujo de aire y no funcionará. ¿Sabías que ciertos refrigeradores prefieren ciertos casos, ciertos flujos de aire? En este vídeo quiero explicarte todo lo que necesitas saber sobre el flujo de aire y cómo optimizarlo incluso sin gastar un solo dólar. ¡Vamos! Ahora, antes de comenzar a discutir los diseños de las cajas, retrocedamos algunos pasos para comprender cómo funcionan los ventiladores en términos de flujo de aire. ¿Cómo se puede aumentar el flujo de aire? ¿Cómo se puede generar una presión de aire positiva, negativa y neutra? Bueno, aquí tienes algunas opciones. Número 1. ¿Cómo se aumenta el flujo de aire? Hay algunas opciones para hacerlo. Como puedes ver, hay diferentes diseños y tamaños de abanicos. Todos tienen formas diferentes, pero ¿cómo saber cuál realmente proporciona más flujo de aire? ¿Cuáles son algunas de las estadísticas? Ya sabes, el flujo de aire, la presión del aire, ¿qué significa eso? Una de las cosas principales y más simples que la gente suele olvidar es que cuanto mayor es el tamaño del ventilador, mayor es el flujo de aire. Básicamente, cuanto más grandes sean tus manos, más arena podrás sacar al construir tu torre de arena en la playa. Entonces, este ventilador de aquí y este ventilador de aquí, cuando haces que esos ventiladores funcionen a la misma velocidad, el ventilador más grande desplazará más flujo de aire. Pero lo interesante es que si quieres hacer que estos dos ventiladores cambien la misma cantidad de aire, el beneficio de que el ventilador más grande tendrá que funcionar más lento, lo que significa que será más silencioso, por lo que hará menos ruido. Entonces, tener un ventilador más grande es realmente bueno si puedes colocarlo en tu estuche porque girará más lento y desplazará la misma cantidad de aire. El número 2 es la velocidad del ventilador. Cuanto mayor es la velocidad del ventilador, más aire circula. Por ejemplo, si tienes ventiladores del mismo tamaño, el negro y el marrón aquí, entonces el que tiene mayor velocidad obviamente desplazará más aire. No necesariamente siempre es lo mismo porque las aspas del ventilador y el diseño del ventilador también tienen un gran impacto, pero generalmente velocidades más rápidas mejorarán el flujo de aire. Pero también hay una tercera cosa que nos han presentado recientemente, la profundidad del ventilador. Ahora, tener un ventilador más profundo también desplazará más aire en comparación con un ventilador del mismo tamaño. Entonces, el ventilador marrón aquí y el tamaño habitual en su PC es de 25 milímetros, por lo que tiene un ventilador habitual que tiene 25 milímetros de grosor, pero ahora tenemos otros diseños de diferentes fabricantes, uno de ellos es Phanteks. Este es un ventilador Phanteks T30 que mide 30 milímetros de grosor, lo que significa que cuanto más grueso es el ventilador, más grande es. Básicamente, las manos son más profundas y puede sacar más aire a través de la PC creando un mayor flujo de aire. Ahora que sabes cómo los ventiladores afectan el flujo de aire, hay otra cosa muy importante en la que mucha gente que he visto en línea comete un error: la orientación del ventilador. He visto a personas fabricar PC creativas y decir que esto es lo que deberían hacer, e instalan los ventiladores de manera completamente incorrecta, lo que significa que el sistema básicamente tiene un cuello de botella o un flujo de aire limitado. ¿Cómo sabes de qué manera funciona realmente el ventilador? Hay un frente y una parte trasera del ventilador. El aire entra por el frente del ventilador y la parte posterior del ventilador, como un escape, sale por la parte posterior. Por lo general, el frente es transparente y la parte posterior tiene todas las pegatinas y estos pequeños soportes en la parte posterior. Como puede ver, todos los fanáticos tienen una parte posterior del ventilador bastante obvia. Si eso aún no está lo suficientemente claro, cada ventilador debe tener una pequeña orientación que muestre el flujo de aire. Como puede ver, hay una pequeña flecha aquí que indicará que el ventilador se está moviendo en esta dirección y el flujo de aire apunta desde atrás, de modo que desde aquí el flujo de aire sale desde allí. Interesante, Phanteks no hace eso. Phanteks no tiene los marcadores de flujo de aire activados. Pero nuevamente, esto se vuelve un poco más complicado porque ahora tenemos ventiladores de aspas invertidas.
De hecho, me has visto usar algunos de estos en esa PC detrás de mí y cuando usamos los ventiladores Lianli, puedes obtener ventiladores que básicamente tienen las aspas instaladas en la dirección opuesta, donde la parte frontal del ventilador es en realidad el escape solo por estética. Razones. Entonces, en lugar de ver la parte posterior del ventilador así, puedes ver la parte posterior del ventilador así aquí, de modo que cuando tienes la entrada desde el costado, por ejemplo, allí, no ves la parte posterior del ventilador, pero sí la ves. El frente del ventilador. Así que tenga en cuenta que si tiene ventiladores de aspas invertidas, esto podría ser un poco más confuso, así que asegúrese de saber en qué dirección está el flujo de aire del ventilador. Estos son algunos de los artículos más populares que la gente compra en Newegg y algunos de los lanzamientos más recientes también en esa sección. Cuando estaba navegando, dos elementos me llamaron la atención. Número 1, MSI Supreme Expert RTX 4080 Super. Esta es una GPU de hermoso diseño y puedo ver que ya hay un acuerdo allí que hace que esta GPU sea más barata en Newegg que en cualquier otro lugar. Vale la pena echarle un vistazo. Y en segundo lugar, Samsung 990 Evo, que probé y fue un disco absolutamente increíble y ahora también puedo encontrarlo allí a un precio bastante bueno. Y fue relanzado recientemente, y ahora un nuevo producto con una buena oferta es una excelente sección para consultar. El segundo constructor de PC con IA. Bueno, ¿cómo funciona eso? Bueno, si quieres construirte una PC pero no sabes exactamente por dónde empezar, tal vez quieras comenzar con una CPU, sabes que quieres usar el 14700K, prueba ahí PC Builder y deja que la IA te brinde algunas opciones, o algunas de las otras opciones que la gente está creando para que tengas un excelente lugar para comenzar o simplemente completar. Configúrelo usted mismo. El número 3 Newegg se actualizó. Es una excelente manera de ahorrar dinero al buscar repuestos para PC, accesorios, productos Apple o cualquier otra cosa. Allí puede encontrar productos en oferta que no son nuevos, pero tienen una garantía actualizada de 90 días. Reembolso o reemplazo tú eliges. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención fueron los auriculares Sony 1000XM4, unos auriculares de muy alta calidad pero a muy buen precio. Ahora siéntete libre de navegar por esa sección y descubrir algunas de las ofertas que te interesan. Quizás use GPU. Consulte Newegg y todas sus ofertas en la descripción a continuación, así como en los comentarios fijados. También dejaré todo lo que HABLE con acento agudo en esta sección en los comentarios fijados para que sea un poco más fácil de encontrar. Gracias Newegg por patrocinar esta parte del vídeo. Ahora volvamos a construir esta PC. Ahora que sabes cómo funcionan los ventiladores, tenemos que hablar sobre la presión de aire positiva, negativa y neutra dentro de la caja. ¿Por qué esto es tan importante y qué significa realmente? Entonces, tomemos una carcasa de PC como esa que tiene un diseño de PC bastante estándar. El frente de la caja de la PC, la parte superior y la parte posterior. Tenga en cuenta que hay diferentes carcasas de PC que tienen un diseño de chimenea, es decir, de arriba, de abajo hacia arriba y así sucesivamente. Pero una presión de aire positiva dentro de la carcasa de la PC se produce cuando ponemos más aire dentro de la carcasa del que sale. Por ejemplo, si tiene 3 ventiladores dentro de la carcasa de la PC pero solo uno afuera, entonces tiene una presión de aire positiva dentro de la carcasa, lo que significa que estamos introduciendo más aire del que realmente estamos expulsando por la puerta. Punto. Una presión de aire negativa significa que estamos sacando más aire de la carcasa que del exterior de la misma. Entonces, la presión del aire dentro de la caja es menor que la presión del aire fuera de la caja. Un ejemplo de cómo hacerlo es cuando tienes más ventiladores de escape que de admisión. Digamos que tienes una entrada desde el frente pero 3 ventiladores de escape, lo que significa que tenemos una presión de aire negativa dentro de la caja. Y luego el último es una presión de aire neutra, lo que significa que todo lo que entra sale. Ahora bien, existen pocas ventajas y desventajas de cada uno de estos diseños y ciertas carcasas de PC pueden favorecer a uno sobre el otro. Entonces, ¿cómo sabes cuál deberías elegir? Bueno, hay un diseño que suele ser mejor que el resto. El punto muerto siempre es bueno porque a medida que pones más dentro que fuera, estás cambiando e intercambiando el aire dentro de la caja, que es lo mejor. La mejor refrigeración dentro de la carcasa de un PC es cuando el aire se intercambia lo más rápido posible. Eso es bastante sencillo de recordar. No se trata de cuánto aire entra o sale, sino de qué tan rápido se intercambia el aire dentro de la caja. Entonces, si es neutral, digamos que entran 2 ventiladores, salen 2 ventiladores y tienes una presión de aire neutral. Pero no siempre es necesariamente así.
Por ejemplo, si tiene una malla y un filtro en el frente y nada en la parte posterior como escape, entonces un ventilador en el frente funcionando exactamente a la misma velocidad que en la parte trasera no tendrá una presión de aire neutral dentro del caso, porque es más difícil aspirar aire a través de la malla y por el frente que simplemente empujarlo hacia afuera desde atrás cuando no hay obstáculos en el camino. La ciencia positiva sobre la presión de aire positiva dentro de la caja es que habrá menos polvo en el sistema. Y personalmente creo que la presión de aire positiva dentro de la carcasa de la PC es una de las mejores opciones que puedes tener. ¿Y por qué siempre debes esforzarte por tener un poco de presión de aire positiva dentro de la carcasa de tu PC? Este es el porqué. Cuando la carcasa de su PC tiene una presión de aire positiva en su interior, imagine que hay aire que quiere salir de la carcasa de la PC. Así que encontrará formas de salir de la carcasa de la PC. Utilizará todos los pequeños agujeros y grietas para salir, lo que significa que habrá menos polvo dentro de la carcasa. Todo el aire que se introduce dentro de la carcasa suele pasar a través de un filtro. Entonces, si está en la parte inferior, tienes un filtro de aire en la parte inferior como el que tenemos aquí. Lo que significa que el polvo se queda atrapado allí. Y si tienes una entrada desde el frente, el filtro de polvo, el polvo se queda atrapado allí y estás empujando aire limpio hacia adentro. Y ahora la presión positiva del aire simplemente lo empuja hacia afuera donde quiera que encuentre un camino. Ya sea que tengas escape en la parte trasera o en la parte superior. Y la presión de aire negativa va a salir. Otro consejo aquí es que yo personalmente quitaría el filtro si estás agotado desde arriba. Hay algunos casos que tienen un filtro en la parte superior. Yo te lo quitaría para que puedas sacar el aire lo más fácilmente posible. ¿Por qué sale un filtro de aire limpio que se atasca en el filtro de polvo? No tiene ningún sentido. Coloque el filtro de polvo únicamente delante de los ventiladores de entrada. Ahora bien, si tienes una presión de aire negativa dentro de la caja, a veces la necesitas. Y ciertos casos funcionan mejor con un caso de presión de aire negativa. Pero hay un gran inconveniente, hay más polvo dentro de la carcasa. Y cuanto más polvo tenga dentro de la carcasa, peor será el rendimiento de refrigeración porque el polvo comienza a acumularse entre los disipadores de calor de su GPU, en su CPU, en todas partes. Y luego tu PC ya no la enfría porque comienza a actuar como un aislamiento allí. Es por eso que desea tener la menor cantidad de polvo posible dentro de su estuche. Pero, ¿por qué entra polvo dentro de la carcasa de la PC si se trata de una carcasa con presión de aire negativa? Entonces, por ejemplo, digamos que solo tenemos un ventilador de entrada que proporciona presión de aire. Pero luego hay 3 en la parte superior que están sacados del estuche. Lo que significa que allí dentro hay un poco de vacío pero la presión del aire es menor. Entonces comienza a tener un efecto de aspiradora. Lo que significa que comienza a aspirar aire de otros lugares siempre que sea posible. Entonces el aire entrará desde atrás, desde los lados, debajo de esta parte aquí donde no hay filtros de polvo. Todos los demás pedacitos, lo que significa que el aire y el polvo serán absorbidos por la carcasa. Y no va a salir, simplemente se quedará atrapado allí. Y no va a quedar atrapado en el filtro de aire frontal donde debe estar, sino que simplemente entra por todos los lados y simplemente descansa en su sistema. Ahora que ya sabes cómo funcionan los ventiladores y la presión del aire, vayamos un paso más allá. Hay algunas otras cosas sobre el flujo de aire que debes saber. Ahora, el diseño de una carcasa de PC convencional es que el aire entra desde el frente y luego sale a través de la carcasa de la PC y luego sale por la parte posterior y superior. Como sale desde arriba, así es como funciona el calor de forma natural. Ya sabes, si calientas algo, el calor aumenta, así que simplemente lo empujamos hacia afuera desde arriba. El aire frío entra desde abajo y luego sube así. Es un flujo de aire muy simple y bueno para tener dentro de la carcasa de una PC. Antes de que realmente se apague. Por lo tanto, el mejor flujo de aire es tener la menor cantidad de vueltas posible en el flujo de aire. Y un buen ejemplo de ello son los coches de F1. Echa un vistazo a esos coches. Todos estos ingenieros se esfuerzan por lograr el flujo de aire más suave, con pequeñas curvas y pequeñas esquinas. No hay esquinas, no se pueden ver esquinas de 90 grados, ni esquinas de 45 grados. Todo está construido para que el flujo de aire pase a través o debajo del automóvil para tener el flujo de aire más óptimo posible. Ahora, los nuevos fabricantes de carcasas para PC han puesto esto patas arriba y esto no es tan simple como realmente crees porque a la gente le gusta la estética, pero eso no es necesariamente bueno para el flujo de aire. Déjame mostrarte lo que quiero decir.
Por cierto, en este caso, aquí también suele haber un buen flujo de aire. Tener ventiladores en el frente, corriendo y luego saliendo desde la parte superior y luego un poco en la parte trasera. Esa es una de las razones por las que no puse un ventilador en la parte trasera, porque quería tener presión de aire positiva dentro de la caja. Si hubiera añadido otro ventilador en la parte trasera, habría tenido más escape que entrada, lo que significa que voy a empezar a empaparme de polvo por los lados y no es tan óptimo. Entonces, a veces no instalar ventiladores es mejor. Por eso, cada vez vemos más carcasas de PC con diseño de acuario, lo que significa que tenemos cristal en la parte frontal del PC, en el lateral y, a veces, incluso en la parte trasera. Incluso en la cima. Así que es una vista realmente bonita de la carcasa de la PC. Es realmente muy bonito. Y disfruto de los beneficios de diseño de esto, pero tiene algunas desventajas, que es el flujo de aire. Incluso cuando tiene ventiladores en la parte superior, no es particularmente bueno para el flujo de aire porque tiene un flujo de aire en forma de chimenea. Entonces, el aire que entra por abajo y sale por arriba no es lo ideal porque tienes una tarjeta gráfica grande y gruesa en el camino. Tu aire simplemente golpeará la tarjeta gráfica. Vas a hacer todo tipo de cosas antes de que encuentre su camino y luego llegue a la cima y luego salga. Luego, la otra opción es la entrada desde el lateral y desde abajo. Entonces tenemos aire que entra por el costado, entra por aquí y luego sale por abajo. Y luego hay todo tipo de turbulencias, como va y a veces sale desde arriba. Pero en este caso no sale por arriba porque encima tenemos un vaso. Y existen otras opciones que hacen eso. Así que el aire lucha por encontrar la salida y finalmente tiene que encontrar la salida desde atrás. Otra cosa es que este aire de aquí tiene que dar una vuelta. Se ven muchos de estos nuevos gabinetes que tienen entrada de aire en el costado del gabinete de la PC, por lo que tendrá que girarse. Y si recuerdas, al aire no le gusta girar. No es tan fácil que el aire simplemente gire. Lo que sucederá es que el aire volará en el frente de la carcasa de la PC y simplemente golpeará allí y luego girará así hasta que encontrará la salida desde allí. ¿Por qué es esto malo? Esto afectará el rendimiento del refrigerador de su CPU. No estoy seguro si lo sabías. Pero el mejor rendimiento para el refrigerador de su CPU es cuando tiene un flujo de aire que suministra aire a la torre enfriada por aire de la CPU. Que es la mayor parte del tiempo la entrada desde el lado hacia atrás, desde el frente hacia atrás y hacia afuera desde arriba. Ese es el mejor diseño para el flujo de aire de la torre de su CPU. Si tiene un caso como ese y tiene un enfriador de aire allí, aunque tenga una presión de aire positiva, digamos que todos estos ventiladores son entradas. Tienes 6 ventiladores entrando y luego uno saliendo. Todavía tendrás dificultades para sacar el calor porque la torre se está calentando. Porque no hay un buen flujo de aire a través de la torre. Ahora, con los refrigeradores líquidos y las AIO, no es gran cosa. Pero de todos modos, todavía no es tan bueno como tener el diseño conservador dentro de la carcasa de la PC. Porque tu flujo de aire pasa por allí. Luego, cuando decida adquirir una carcasa que tenga una entrada lateral y no una entrada frontal, le recomiendo encarecidamente que tal vez no opte por el enfriador de aire. O si va a comprar un enfriador de aire, no compre un estuche que tenga una entrada lateral y no una entrada frontal. O una pieza que no tiene entrada frontal debido al rendimiento óptimo del refrigerador de la CPU. Ahora hay algunas exenciones. Por ejemplo, algunos de los enchufes Threadripper tienen un diseño de enfriador de aire. En realidad, diseño de chimenea. Así, de abajo hacia arriba. Y en ese caso, es posible que aún desees tener mucha entrada desde abajo o desde el frente. Porque lo más probable es que la mejor forma de suministrar aire, incluso en un refrigerador de aire con diseño de chimenea, sea empujándolo desde delante hacia abajo para salir. Porque si lo empujas desde abajo, tienes una GPU en el camino. Entonces, todo lo que vas a hacer es simplemente calentar la GPU allí arriba y luego el aire caliente de la GPU irá a la parte superior. En ese caso, la mejor manera de tener un flujo de aire es si tiene un flujo de aire al revés. Así que imagina darle la vuelta a la carcasa de la PC donde tendríamos entrada desde abajo y luego empuja hacia la parte superior hacia la GPU y luego, finalmente, afuera desde abajo. Ahora ya conoces los diseños de carcasas de PC y cómo esto afecta el flujo de aire. Puede ajustar fácilmente la presión del aire dentro de la carcasa de la PC sin gastar un centavo en ventiladores adicionales. Aquí hay algo simple que es el ajuste de la curva del ventilador. Puede ajustar fácilmente la presión del aire simplemente ajustando los ventiladores, ya sea bajando los ventiladores de extracción y subiendo los ventiladores de admisión o viceversa, dependiendo del resultado que desee obtener. De hecho, tengo un vídeo sobre eso en el canal donde estoy haciendo un tutorial de ajuste de la curva del ventilador si quieres verlo, donde explico cómo puedes obtener el mejor rendimiento y el rendimiento más silencioso que existe. Y hay algunos otros pequeños consejos que tal vez quieras saber al tener ventiladores porque a menudo ves a estos ventiladores conectados en cadena.
Por ejemplo, estos tres a menudo lo que lee y algunos de los otros fabricantes hacen es conectarlos todos juntos y luego solo tienes un cabezal de ventilador que se conecta en algún lugar que en realidad no es bueno para el ruido. Porque se oye un ruido mucho más fuerte cuando todos estos ventiladores funcionan a la misma velocidad. Lo explicaré en ese vídeo y profundizaré más en eso, así que te recomiendo que lo veas. Hay una manera de probar realmente el flujo de aire y cómo funciona el flujo de aire al entrar. Ahora recomiendo encarecidamente echarle un vistazo a algunos de los vídeos de Matt Lee porque allí hace pruebas de flujo de aire con este tipo de máquina de humo mágica secreta, donde puede ver cómo funciona realmente el flujo de aire en diferentes casos. Eso no necesariamente le muestra si se trata de una presión de aire positiva o negativa. ¿Cómo puedes hacer eso? Es como se mostraron los 2 centavos de Jay en algunos de los videos donde tienes una especie de varilla de incienso que simplemente enciendes y luego mueves alrededor de la carcasa de la PC y puedes ver si el humo está siendo absorbido. El caso y hacia dónde va. O se apaga, por dónde sale, si sale o entra. Puede probar el flujo de aire del estuche de esa manera. Una cosa muy importante que me gustaría mencionar es el vapeo. Ahora he hecho algo de mantenimiento en las PC que han estado vapeando dentro de la habitación y eso no es muy bueno para la PC porque el vaporizador es en realidad una sustancia vaporosa muy pegajosa y cuando estás vapeando allí, la PC va a aspirarlo y básicamente crearás otra capa de instalación en todos los componentes de la PC que se encuentran dentro. Es simplemente esa pequeña capa pegajosa y almibarada en todos los componentes lo que hace que su PC se caliente más y tenga menos rendimiento. Entonces, si puedes y te preocupas por la salud de tu PC, no vapees dentro de la misma habitación donde estás usando tu PC. Lo mismo ocurre con las computadoras portátiles y los dispositivos Mac. Para obtener más información sobre el flujo de aire, lo primero que debe hacer es pensar si va a utilizar refrigeración por aire o refrigeración líquida, porque ciertos casos tienen un flujo de aire optimizado para eso. Ajuste el flujo de aire según el tamaño, la velocidad o la profundidad del ventilador y asegúrese de obtener una presión de aire positiva dentro de su caja porque eso es lo mejor. Y los creadores que quieran una PC silenciosa pero con buen rendimiento miren el vídeo sobre el ajuste de la curva del ventilador en la descripción a continuación. Lo dejaré ahí abajo. Bien, gracias a todos por mirar, si quieren comunicarse conmigo, dejaré mi NECT en la descripción a continuación. Volveré a todos los mensajes a través de mi NECT y si desean crear la mejor PC para crear fútbol bancario, entonces la guía de construcción es completamente gratuita en la descripción a continuación. Si disfrutó de alguna de estas versiones de PC que tengo aquí, todas tienen motivos para que los creadores tengan ciertos presupuestos o determinadas categorías, así que también dejaré esas versiones en la descripción a continuación. Gracias a todos por mirar y nos vemos la próxima vez, adiós.